Hola, bienvenidos a Historias de la Biblia con Junior, donde cada semana te cuento las historias más increíbles, emocionantes y poderosas de la palabra de Dios. Si te gusta aprender de la Biblia de una forma sencilla, clara y con mucho corazón, este canal es para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta a este video y dejarme un comentario contándome cuál es tu historia favorita o que te gustaría ver en los próximos episodios. Vamos juntos a descubrir los tesoros de la Biblia. El capítulo 4 del libro de Génesis narra la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva después de su expulsión del jardín del Edén. Este relato es considerado el primer registro bíblico de un conflicto humano que culmina en asesinato, y ha sido interpretado como una reflexión profunda sobre el pecado, la envidia, la justicia divina y la responsabilidad personal. El texto presenta a Caín y Abel como figuras contrapuestas, cuyos actos y consecuencias sirven como advertencia sobre los efectos destructivos del pecado no controlado. El relato se convierte en un símbolo de los conflictos fraternos, del juicio moral, y de la intervención divina en la conducta humana. Nacimiento de Caín y Abel. Después de la expulsión del jardín del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva vida fuera del paraíso. La narrativa bíblica dice que Eva concibió y dio a luz a Caín, y luego a su hermano Abel. El nombre Caín proviene de una raíz hebrea que puede significar adquirido o forjado, y Eva dice: «He adquirido varón con la ayuda del Señor». Abel, en cambio, tiene un nombre que puede relacionarse con vapor o algo efímero, aunque el texto no explica su significado. Ambos hermanos crecen y toman caminos distintos en sus actividades. Caín se dedica a la agricultura, mientras que Abel se convierte en pastor de ovejas. Esta diferencia de ocupaciones introduce una dinámica entre el trabajo de la tierra y el cuidado de los animales, dos formas fundamentales de subsistencia en la antigüedad. Las ofrendas a Dios. Con el tiempo, ambos hermanos deciden presentar ofrendas al Señor. Caín ofrece frutos de la tierra, el producto de su trabajo agrícola. Abel, por su parte, ofrece de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. El texto bíblico indica que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no aceptó la de Caín. El motivo de esta diferencia en la aceptación ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos estudiosos señalan que el texto da a entender que Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, los primeros y más gordos animales, mientras que Caín simplemente presentó una ofrenda sin esta distinción cualitativa. Otros sugieren que la actitud interior de los oferentes fue lo que marcó la diferencia, más allá del tipo de sacrificio. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue de gran enojo, y su semblante decayó. Esta expresión indica una transformación emocional que prepara el camino para su acción posterior. La narrativa entonces se enfoca en el diálogo entre Dios y Caín. El diálogo entre Dios y Caín. Dios se dirige a Caín con una pregunta: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Luego añade una advertencia crucial: si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo, y tú debes dominarlo. Este versículo es fundamental en la teología del pecado personal. Indica que el pecado es una fuerza activa que busca dominar al ser humano, pero también que el hombre tiene la responsabilidad y la capacidad de resistirlo. No se presenta a Caín como una víctima pasiva, sino como un agente moral con libertad y decisión. Sin embargo, Caín no responde a Dios. En lugar de reflexionar o arrepentirse, actúa. El asesinato de Abel. El texto continúa diciendo que Caín habló con su hermano Abel. Aunque no se registra el contenido de esa conversación, el siguiente evento es claro: estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Este acto constituye el primer asesinato en el relato bíblico. Es un fratricidio, una violación directa del vínculo familiar más cercano. La violencia surge de la envidia y la ira no controlada, y representa una escalada del pecado introducido en el capítulo anterior. Caín mata a su hermano en secreto, sin testigos humanos, pero no puede ocultarlo de Dios. El juicio divino sobre Caín. Dios vuelve a interrogar a Caín con una pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde con evasión: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta es significativa, porque muestra no solo evasión, sino también indiferencia ante la vida del otro. Dios revela que sabe lo ocurrido: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Con estas palabras, se introduce la idea de que el crimen tiene consecuencias cósmicas. La tierra, que antes era fuente de sustento, ahora se convierte en testigo de la injusticia y en símbolo de maldición.
Dios pronuncia un juicio sobre Caín. En la tierra ya no le dará fruto como antes. Será maldito y errante sobre la faz de la tierra. Este castigo refleja una inversión de la bendición que la humanidad había recibido originalmente. Caín, agricultor de la tierra, ya no podrá cultivar con éxito. Su castigo no es la muerte inmediata, sino el exilio, el desarraigo y la carga moral del crimen cometido. La respuesta de Caín. Caín reacciona con temor ante el juicio. Declara que su castigo es demasiado grande para soportarlo, y teme que cualquiera que lo encuentre lo matará. Esta respuesta muestra una conciencia de culpa y vulnerabilidad, aunque no necesariamente arrepentimiento. Dios, sin embargo, responde con una medida de protección. Pone una señal sobre Caín para que nadie lo mate. También declara que quien lo mate recibirá una venganza 7 veces mayor. Luego, Caín se aleja de la presencia del Señor y se establece en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Este episodio concluye con Caín comenzando una nueva vida, pero separado de Dios, de su familia y de la tierra fértil que antes cultivaba. La historia no termina con la muerte, sino con el exilio y la continuidad de una vida marcada por la transgresión. Descendencia de Caín. El texto sigue con un registro de la descendencia de Caín. Él conoce a su esposa, cuya identidad no se especifica, y tiene un hijo llamado Enoc. Luego construye una ciudad que lleva el nombre de su hijo. Este detalle introduce la idea de que, a pesar del pecado, la vida humana continúa y se organiza en estructuras sociales. Se mencionan varios descendientes de Caín: Irad, Meujael, Metusael y Lamec. Este último es particularmente destacado. Lamec toma 2 esposas, Ada y Zila, lo cual representa la primera mención de la poligamia en la Biblia. Sus hijos se convierten en pioneros de actividades humanas como la ganadería, la música y la metalurgia. Lamec también pronuncia un poema en el que afirma haber matado a un hombre por haberlo herido, y declara que si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Este poema refleja una intensificación de la violencia y la arrogancia humana, indicando una progresiva corrupción de la sociedad. El nacimiento de Set. El capítulo concluye con el nacimiento de Set, otro hijo de Adán y Eva. Eva declara que Dios le ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Set tiene un hijo llamado Enos, y en su tiempo, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Este detalle es significativo. Aunque la línea de Caín está asociada con la violencia y la expansión cultural, la línea de Set marca el inicio de una relación renovada con Dios. Es a partir de esta descendencia que se desarrollará la genealogía que llevará hasta Noé, y luego a Abraham. Interpretaciones teológicas del relato. El relato de Caín y Abel ha sido objeto de numerosas interpretaciones en la tradición judeocristiana. Algunos de los temas principales que se extraen incluyen: 1. La naturaleza del pecado. El pecado no es solo un acto externo, sino una inclinación interna que debe ser controlada. La advertencia de Dios a Caín muestra que el ser humano tiene capacidad moral para resistir la tentación. 2. La responsabilidad fraterna. La pregunta de Caín, ¿soy yo guarda de mi hermano?, recibe una respuesta implícita en todo el texto. Sí, el ser humano tiene una responsabilidad moral hacia su prójimo. 3. La justicia divina. Aunque Dios castiga a Caín, también lo protege. Este equilibrio entre justicia y misericordia es central en la teología bíblica. 4. El origen de la violencia. El relato muestra cómo el pecado original se traduce rápidamente en violencia entre hermanos. La humanidad caída no solo está separada de Dios, sino también entre sí. 5. La continuidad de la vida. A pesar del crimen y del castigo, la vida continúa. Dios permite que Caín y sus descendientes vivan, construyan ciudades y desarrollen la cultura. Pero también ofrece otra línea genealógica, a través de Set, que será clave en el plan redentor. Conclusión. Génesis 4 presenta uno de los relatos más impactantes del Antiguo Testamento. La historia de Caín y Abel no es solo un relato de celos y violencia, sino una exposición profunda de la condición humana tras la caída. A través de la figura de Caín, el texto explora los peligros de la envidia, la dureza del corazón y la incapacidad de asumir responsabilidad. Abel, aunque muere, se convierte en símbolo del justo que sufre injustamente. El capítulo también muestra cómo el pecado afecta no solo al individuo, sino a la comunidad, la tierra y la historia. A través de la narrativa, el lector es invitado a reflexionar sobre su relación con Dios, con los demás y consigo mismo. En su conjunto,
La historia de Caín y Abel sigue siendo una advertencia y una enseñanza para todas las generaciones. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir con alguien que también ame la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias de la Biblia con Junior. Que Dios te bendiga.